A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si toda una ciencia, una dedicada a entender la mente humana, se hubiera olvidado sistemáticamente de la mitad de la gente? Pues hoy vamos a meternos de lleno en cómo el feminismo, y en especial con la voz potentísima de Latinoamérica, no solo cuestionó esto, sino que se puso a reconstruir la psicología desde sus cimientos. Uf, esta frase de Naomi Weinstein de los años 70 es que es demoledora, ¿verdad? Fue un auténtico bombazo en su momento. Puso sobre la mesa un problema que era, bueno, gigantesco. ¿Cómo es posible que una ciencia que estudia a las personas se considere completa si básicamente no tenía ni idea sobre la mitad de la humanidad? Vale, para entender por qué hizo falta una psicología feminista, primero tenemos que ir a la raíz, al origen de todo. Hay que entender cuál era esa falla de diseño, esa grieta en los cimientos de la disciplina que lo hacía todo tan inestable. Y aquí está la clave de todo, el famoso sesgo androcéntrico. La idea es muy simple, pero sus consecuencias son enormes. Básicamente, la psicología tradicional tomaba la experiencia masculina no como una parte de la experiencia humana, sino como la norma, como el modelo universal. O sea, lo masculino no era una parte, era el todo. Y claro, esto tenía consecuencias, y no eran pequeñas precisamente. Las mujeres, como vemos aquí, eran directamente invisibles en la investigación, y cuando aparecían se las trataba como una especie de desviación de la norma masculina. Se ignoraban temas cruciales para ellas, es que era un sistema que las dejaba fuera por completo. Pero claro, ante esta situación, el pensamiento feminista no se quedó de brazos cruzados, y no se limitó a decir, oye, que faltan mujeres en vuestros estudios. No, no. La propuesta fue mucho más radical. Había que cambiar la forma misma de hacer psicología. Había que darle la vuelta a la tortilla. Y este cuadro lo resume a la perfección. Es que es un cambio de paradigma total. Pasamos de una psicología que se escondía detrás de una supuesta neutralidad a una que decía abiertamente, nuestro objetivo es la justicia social. El sujeto de estudio dejó de ser ese hombre universal abstracto para centrarse en las experiencias reales, diversas, y el poder, un tema que antes ni se tocaba, se convirtió en el centro del análisis. Y que nadie piense que esto se quedó en los libros. Fue un movimiento muy real, que fue conquistando terreno poco a poco. Si miramos el caso de España, por ejemplo, vemos cómo desde manifiestos pioneros en los 70 se llegó a crear la primera cátedra de género décadas después. Fue un cambio real, institucional. Bien, hasta aquí la perspectiva, digamos, más general. Pero ahora la cosa se pone todavía más interesante, porque nos vamos a Latinoamérica. Y aquí, la crítica a la psicología se mezcla con la historia de la región, con las luchas sociales, con la herencia del colonialismo. Se complica y se enriquece. Hay que pararse un momento en esta frase de Ignacio Martín Baró, porque es la piedra angular de todo lo que viene ahora. Para poder hacer una psicología que libere a la gente, primero hay que liberar a la propia psicología de sus jaulas teóricas, de sus sesgos. Una idea potentísima. Claro, esta psicología de la liberación no nace en un laboratorio de una universidad de élite, nace a pie de calle, en medio de las dictaduras, de la pobreza, de las luchas populares. Y la pregunta que se hacía era muy directa. ¿De qué sirve la psicología si no ayuda a la gente que más está sufriendo en la sociedad? Y a esta idea de liberación se le suma otra capa, el feminismo decolonial. Su argumento es súper claro. Ojo, que aquí en Latinoamérica no podemos hablar de patriarcado como si fuera igual que en Europa. Aquí la opresión de género está totalmente entrelazada con la historia de colonialismo, con el racismo, con la explotación económica. No se pueden separar. Vale, entonces, tenemos un panorama mucho más complejo. La pregunta es, ¿qué herramientas nos da esta nueva psicología feminista latinoamericana para poder analizar todo este lío? Pues la herramienta estrella es esta. La interseccionalidad. Una palabra que ahora se oye mucho, pero que es fundamental para entender esto. La idea es que no es lo mismo ser mujer que ser mujer indígena y pobre. Las opresiones no se suman, se cruzan, se multiplican y crean una experiencia de desigualdad completamente única. Y claro, todo esto nos lleva a hacernos una pregunta muy de fondo, ¿no? La ciencia que tenemos, la de siempre, con sus métodos tradicionales, ¿de verdad nos sirve para entender estas realidades tan enrevesadas, tan complejas, o necesitamos otro tipo de ciencia? Pero bueno, ya basta de teoría, porque una de las cosas más potentes de estas corrientes es que no se quedan en el papel. Vamos a ver ahora cómo se lleva todo esto a la acción, a la práctica, a lo que se conoce como praxis, que es precisamente esa unión inseparable entre pensar y hacer para cambiar las cosas. Miremos, por ejemplo, la violencia de género. Este enfoque nos ayuda a entender que no son casos aislados de un loco, no, es el resultado de un proceso social. Primero, se normaliza que haya desigualdad, después, la propia cultura lo justifica, y al final, ¿qué pasa? Que se acaba culpando a la víctima.
Es un mecanismo social perverso, pero que funciona. Y esta idea es fascinante. Pensar en el cuerpo no como algo simplemente biológico, sino como un territorio, un campo de batalla, si queremos. Es el lugar donde la sociedad inscribe sus normas, su control, pero a la vez es el primer espacio desde el que se puede resistir, desde el que se puede decir basta, este cuerpo es mío. Y como se puede ver aquí, los campos de acción son enormes. Van desde el trabajo directo en las comunidades, en los barrios, hasta cuestionar algo que tenemos súper interiorizado, como los mitos del amor romántico que, seamos sinceros, muchas veces son el origen de relaciones muy desiguales y dañinas. Así que, después de todo este recorrido, la pregunta que queda en el aire es: ¿potente? Si la psicología, como hemos visto, ha sido históricamente parte del problema, ¿qué tenemos que hacer para que sea, de una vez por todas y de forma activa, parte de la solución? El reto, desde luego, está ahí: construir una psicología que no solo sirva para entender el mundo, sino que de verdad ayude a transformarlo.